En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué tan seguros estamos de nuestra salvación? ¿Eres cristiano o cristiana y sigues una religión o denominación? Y sigues a un líder eclesiástico quien por medio de él te guías en tu camino a Dios. Pero ¿qué tan seguro estás de tu salvación? ¿Tu líder o pastor te está guiando bien? Vamos a ver. Mateo 3:7, Reina Valera 60. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Biblia, lenguaje sencillo. Mateo 3:7. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo: ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Porque si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Estos versículos de Mateo 2:7 nos hablan de Juan Bautista, quien tuvo como misión preparar el corazón de los judíos para que recibieran al Mesías, Yeshua. Y esto se hacía a través de anunciarles la necesidad de arrepentimiento que existía en sus vidas. Muchos creyeron en su mensaje y acudían de todas partes de Judea para ser bautizados para arrepentimiento de pecados. Sin embargo, habían algunos fariseos y saduceos que se creían justos a sus propios ojos y aseguraban ser merecedores del reino de los cielos, pero lo cierto es que estaban muy lejos de él. Cuán importante es que todos nos aseguremos que somos salvos y no nos vaya a pasar como estos hombres que vivían una mentira en su religión. En el pueblo judío existe esta aberrante creencia. Tanto los rabinos como los padres de familia les enseñan a los judíos que ellos lo único que necesitan es orar mirando hacia Jerusalén y vestirse de negro, ya que creen que con solo ser el pueblo escogido de Dios y ser hijo de Abraham, no tienen necesidad de pedir perdón. Y lo más grave es que ellos no creen en Yeshua. Ellos aún esperan a su Mesías, lo cual ya hace mucho tiempo que vino. En este pasaje de Mateo,
miramos el encuentro que Juan tiene con dos grupos religiosos, como lo eran los fariseos y saduceos, quienes creían que por el solo hecho de pertenecer a una religión eran salvos. El engaño de estos grupos era tan grande, ya que los fariseos creían que tenían el favor de Dios solo por observar la ley de Moisés, pero la realidad es que su vida era de apariencias y estaban alejados del reino de los cielos. Los otros, los saduceos, creían que ellos gobernarían el reino que el Señor restauraría, o sea, un gobierno que se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes. Pero estos saduceos ni siquiera creían en los ángeles y la resurrección, y aún así creían que serían los gobernadores instituidos por Dios. La verdad que sus egoístas intenciones los alejaban completamente de la vida eterna. Cada día son más los ataques aunados a los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, y que mucha gente, hablando de salvación, muchos tienen esta falsa creencia de salvo siempre salvo, y son los que piensan que la salvación nunca se pierde, lo cual es un total engaño del mismo Satanás para hacer que la gente se confíe y no viva una vida de obediencia y santidad. Otros piensan que la salvación la tienen asegurada por medio de hacer buenas obras, lo cual es otra absurda mentira, ya que nadie puede comprar los favores de Dios tratando de hacer buenas obras. La Biblia dice bien claro: todos aquellos que piensan que podrán salvarse por medio de las obras están completamente engañados, ya que la Biblia dice que no es por obras que ésta se gana. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Algunos otros piensan que Dios es amor. Él no va a condenar a nadie al infierno por ese gran amor que nos tiene. Nunca nos mandaría a padecer un castigo tan terrible como el infierno. Algunos hasta sentimentalmente usan ejemplos como este. Dicen: usted tiene sus hijos. ¿Sería tan malvado de castigarlos arrojándolos al fuego? Otros usan este texto: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos daría buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:11. Pero la verdad es que ignoran textos como Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Están totalmente equivocados los que piensan así. Bien, debemos tener en cuenta que en el mundo, a lo largo de todos los tiempos, ha habido muchos profetas. En el Antiguo y Nuevo Testamento tenemos a varios de ellos, y que en verdad fueron verdaderos apóstoles y profetas, no como los que han existido a lo largo de los tiempos. Y voy a nombrar algunos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Podríamos citar a Ezequías, a Isaías, a Elías, Amós, Samuel, Débora, Oseas, Malaquías, Abdías, Natán, Juan el Bautista y Ana, solo por nombrar algunos.
todos estos sí que eran verdaderos profetas. El pueblo les temía cuando aparecían por sus ciudades, pensando que llevaban palabra de juicio, porque sabían que ellos verdaderamente eran siervos de Dios. Primera Samuel 16:4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Así le temían a estos hombres, porque si pronunciaban alguna palabra de juicio, sabían que se cumpliría. ¿Sabe por qué? Porque sabían que ellos eran verdaderos profetas, verdaderos mensajeros de Dios. Varios años después han aparecido varios falsos profetas que han tenido un papel muy importante en desviar a la gente de encontrar el verdadero Dios Jehová y a su enviado Yeshua. He aquí algunos de estos falsos profetas. Los mormones de Joseph Smith, estos tienen a 12 apóstoles como los tenía Yeshua, porque ahora ellos son los elegidos para llevar las buenas nuevas, según ellos. Testigo de Jehová. Su profeta fue Charles Taylor Russell y tienen su propia interpretación de la Biblia. Lo más lamentable de ellos es que no creen en Yeshua como el Salvador. Ellos no creen en él más que como un ángel cualquiera. De la iglesia adventista tenemos a Ellen White. Esta secta, aunque usa Biblia, tiene mucha influencia de esta falsa profeta. En el taoísmo de China, el Tao Te Ching, China se usa el taoísmo, que es un sistema filosófico y religión que tuvo su origen en China, en las aldeas del filósofo Lao, siglo VI a.C. Se caracteriza por creer que existe una solidaridad absoluta entre el hombre y la naturaleza, puesto que ambos concuerdan perfectamente y tienen un sustrato común y no creen en un Dios supremo, Yeshua o Jehová. En la India, Vishnu, Shiva, Brahma, ellos reconocen a Yeshua, ni a Jehová no lo reconocen y tienen alrededor de 3 millones de dioses según datos oficiales, siendo los más conocidos los arriba mencionados. Aunque estos falsos profetas están muertos, aún muchos siguen sus falsas enseñanzas, siguiendo mandamientos de hombre. Acerca de esto, Yeshua dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:9. Pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. No es de extrañar la aparición de tantos falsos profetas. Ya Pedro nos advertía, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Ahora veamos a la más corrupta y asesina de todos los tiempos, la que dice que es la iglesia elegida, la corrupta iglesia católica, y quienes la dirigen, que son los mentados papas, obispos y sacerdotes. Esta iglesia, entre comillas, cree en Yeshua tanto que cada domingo lo convierten en galleta para comérselo y lo han convertido en disque Jesús eucarístico, y ahora lo presentan a su Dios Sol, engañando a la gente, diciéndole que ese sol con la galleta en medio es Cristo eucarístico. Eso solo por nombrar un poquitito de los muchos engaños que esta iglesia corrupta tiene. Le voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Es usted seguidor de
cualquier impostor de los de arriba mencionados, usted, al conocer la verdad, seguirá metido y viviendo todo ese engaño de estos falsos apóstoles y profetas. Mire, amado hermano, podemos vivir engañados, metidos en estas falsas sectas o iglesias, pero aquí viene la pregunta del título de este estudio. ¿Qué tan seguros estamos de nuestra salvación? Todo cristiano evangélico nacido de nuevo tiene que experimentar un cambio verdadero. Lo primero es que si usted está siguiendo en su congregación al pastor, apóstol, profeta, doctor, algunos se ponen ese título, reverendo, padre, y hasta la mano le besa y nunca cuestionan nada de lo que dicen o hacen, aunque usted sabe que algo anda mal, pero allí sigue usted metido, le da igual. Entonces pregúntese, ¿qué tan seguro está de su salvación? Revelación 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando este gusano, que soy yo, miré en la iglesia que me congregaba todas las chuecuras y malas prácticas que se estaban cometiendo, salí inmediatamente. Al quedarme en ese lugar, prácticamente yo me haría partícipe de todos esos sinvergüenzas, de toda esa bola de corruptos. Ahora, puede haber gente que ni por enterada se dé. Hay que orar por toda esa gente que está engañada para que despierte. De ellos no tengo nada en contra, pero de los que saben que están siguiendo esas malas prácticas y no hacen nada, pues su salvación no la tenga por segura. Eso sí se lo digo. Pablo nos advierte sobre todas estas falsas enseñanzas. Dice en Efesios 4:14: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. En 2 de Pedro 3:17 dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrado por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Ahora, estos profetas de antaño ya no están entre nosotros, y aunque ya murieron, dejaron todas estas malas doctrinas que aún están vigentes en nuestros días. Ahora, ellos ya no están, pero ahora estos pocos de los muchos que hay en nuestros días, y aquí les nombro unos muy poquitos: Ricardo y Patricia Rodríguez de Colombia. Según estos dos profetas, que aunque en su nombre de batalla no llevan ese título de profetas ni apóstoles, pero los dos profetizan en sus cultos religiosos. Ellos son disque los avivadores, según ellos, y muchas iglesias han caído en sus engaños. Agréguele en donde yo me congregaba, la iglesia Elim del Salvador. El apóstol Guillermo Maldonado de Miami, este corrupto, junto con la loca de Ana Maldonado, tenían en común una iglesia en Miami, pero después del divorcio, Ana Maldonado inmediatamente fundó su iglesia. Tenía que ser.
Ellos saben el negociazo que es vivir de la gente ignorante. Vea toda la gente que tienen en sus congregaciones estos dos falsos y corruptos apóstoles y profetas. Ahorita se están disputando 120 millones de dólares que amasaron los dos en común. Cash Luna, Guatemala, otro pastor corrupto que tiene su mega iglesia en Guatemala, en donde sus predicaciones dejan mucho que desear y en donde son más bien puros shows. Aquí lo vemos con Hernán Acosta, en donde según ellos están borrachos del Espíritu Santo, y otro igual de corrupto y falso profeta, y del cual se le ha comprobado su homosexualismo. Infórmese y vea la realidad de estos corruptos. Vea también toda la gente metida en esta falsa iglesia. Samuel Joaquín y Nazón Joaquín García, líderes de la secta y manipuladora Luz del Mundo. El primero hace tiempo que murió y Nazón Joaquín en estos momentos está en la cárcel aquí en Estados Unidos, específicamente aquí en Los Ángeles. Está desde el 2 de junio del 2019 por múltiples acusaciones de abuso sexual a menores, pornografía infantil y tráfico humano, lo cual se le ha declarado totalmente con pruebas contundentes de su culpabilidad. Cindy Jacobs y Carlos Motesi, otros dos falsos profetas, aquí los miramos en pleno engaño. Y algo que llama la atención es que estos falsos profetas siempre dan profecías de prosperidad y grandeza a donde quiera que se presentan. A Julio Melgar fueron varios falsos pastores que se creen profetas que le dieron profecías de sanidad, entre ellos el mexicano Marco Barrientos. Aquí le presento un audio de todas esas profecías falsas de esta gente que se creen apóstoles y profetas, pero que en realidad son puros vividores y engañadores. En la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando de gozo. Profetizamos sobre su vida. Profetizamos sobre tu casa, profetizamos sobre tu familia, profetizamos sobre todo lo que tienes, todo lo que el Padre te ha confiado. Y en el nombre de Jesús profetizamos sanidad, vida, unción, sanidad, vida, unción, sanidad, vida, unción, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Julio, ahí donde estás, en tu casa, que seas lleno de la presencia del Señor en este preciso momento. Declaramos ángeles de sanidad interviniendo tu vida en esta hora. Y declaramos que todo tu ser, todo tu cuerpo entra en el perfecto reposo del Señor. Es tiempo de descansar porque viene una operación celestial sobre tu vida. Lo que los médicos no pueden hacer, el Señor que venga a hacer justicia. Ha sido de mucha bendición y seguirás bendiciendo cada una de cada nación. Así que todo el mundo levanta la mano. En el nombre del Rey soberano te declaro sano. En el nombre de Jesús, el camino, la verdad y la luz. El que comenzó la obra va a terminarla. Esta palabra yo tenía que declararla. Un día por mí tú oraste y no te imaginas lo que tú empezaste. Y ahora quiero devolver por gracia. El Señor te va a sanar por su gracia y su misericordia que está fluyendo en este lugar. Yo sé que estás entendiendo. Den un aplauso al Rey de Reyes, que puso la gracia por encima de las leyes. Al fin, Julio murió el 19 de abril de 2019 en Guatemala, dejando en vergüenza a todos esos falsos profetas que le declararon que él vivía y que hasta sus nietos serían músicos y mirarían tantas grandezas junto con él. Sería interminable nombrar
todos estos falsos apóstoles y profetas y las mega iglesias que tienen estos falsos y engañadores apóstoles y profetas, algo que llama la atención es cómo es que tienen tanta y tanta gente metida en sus congregaciones. El ejemplo de Ana Maldonado, que hace muy poco levantó su congregación, y vea la gente que ahora tiene y vea lo que les dice: debo traer los diezmos porque son los impuestos del cielo. A mí me manda la Biblia que al cielo debo llevar dinero y yo lo voy a hacer. Si Dios me pide algo, yo lo haré. También dijo, el Señor me dijo, dame $25,000 para las almas. A lo que ella asegura que respondió, Padre, ¿de dónde lo saco? Tras finalizar la frase, Ana soltó una sonrisa, lo que también ocasionó gracia en sus feligreses. Él me dijo, el dinero y yo lo pude traer, agregó la mentada profeta. Yo estoy enfocada así, que ahora enfóquese usted, haga un sacrificio. ¿Entiende estas palabras y la trampa de esta mujer sinvergüenza? Se lo dejo de tarea. Sigo preguntando, ¿qué tan seguros estamos de nuestra salvación? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer y ver si en verdad estamos en el camino correcto, en el camino adecuado, porque de no ser así estamos en peligro. Y esa es la razón de estos estudios, y en ningún momento es criticar ni señalar a nadie, pero si tenemos que decir y desenmascarar por el bien de los hermanos que están confundidos, pues tenemos que decir la verdad, aunque a algunos les incomode. También tenemos en todas las iglesias muchas falsas doctrinas que a continuación le voy a nombrar, y que de todas ellas están en mis estudios, en mi canal de YouTube y en mi página web angelesenlosangeles.gimdo.com. Ahora, sé que muchas doctrinas que le voy a mencionar, algunas quizás le vayan a incomodar, y yo le recomiendo esto: léalas y analíceles, no con sentimiento religioso. Hágalo de una manera crítica, analítica y reflexiva. Busque información, coteje varias fuentes de Biblia y sobre todo ore y pídale al Señor que le dé entendimiento para poder discernir todas estas doctrinas erróneas que aquí le muestro. Tampoco me cree a mí ciegamente. Pídale a nuestro Señor y Dios Jehová que le dé discernimiento de su palabra. ¿Recuerda usted la petición de Salomón a Jehová Dios? Aquí se le recuerdo. Primera de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjese lo que Salomón le pide. No le pidió riqueza ni grandeza ni alguna cosa material, sino que le pide: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento
para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Verso 9. Lo cual al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Verso 10. De modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Verso 11. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Ahora, siguiente pregunta. Si usted le pide a Jehová Dios que le dé sabiduría para discernir y entender su palabra, ¿cree que Dios no atenderá su petición si en verdad dentro de su corazón existe el deseo enorme de entender su palabra? Pregúnteme a mí, que de rodillas y llorando le rogaba para que me diera entendimiento de su palabra. Dice el libro de Santiago: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Mire, amado hermano, lo único que necesitamos es creerle a Dios. Eso es todo. Veamos otros ejemplos de su palabra. Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Juan 16:23. Ahí lo tiene bien claro. Que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Y con más razón si le pedimos sabiduría para entender su palabra. Mediten eso. Bien, todas las falsas doctrinas chuecas y torcidas que todos estos pseudopastores, profetas, maestros, apóstoles y doctores, no sé de dónde sacaron ese título de doctor, pero bueno, todos ellos tienen estas falsas doctrinas y muchas heredadas del catolicismo romano. Agárrese. La número 1, el bautismo en los 3 nombres, falso. La número 2, la creencia de la Trinidad, falso. La número 3, que el Espíritu Santo es otro Dios, falso. Número 4, que Yahshua murió en una cruz, falso. Número 5, el rapto de la iglesia, falso. La número 6, que Enoc y Elías se fueron vivos al cielo, falso. La número 7, la eternidad del alma, falso. La número 8, que el ladrón del madero se fue inmediatamente al cielo, falso. La número 9, que aún falta una semana por cumplirse, falso. La número 10, que Yahshua resucitó un domingo, completamente falsos. Estas son solo 10 falsas doctrinas chuecas y amañadas por todas estas iglesias, sin contar todos los textos amañados que estas congregaciones tienen y que sería cuento de nunca acabar si los mencionara. Sé que esto, amado hermano, te puede sonar muy extremo y hasta algunos me pueden criticar y acusarme de desviarme de la doctrina verdadera, como algunos ya lo han hecho. Le vuelvo a preguntar: si estamos siguiendo a todos estos falsos apóstoles, profetas, aunado a todas estas falsas doctrinas, entonces, ¿qué tan seguros estamos de nuestra salvación? Recuerde que en términos religiosos, el maestro preguntó a sus discípulos: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían ambos al mismo hueco? Lucas 6:39. Esta es la manera de Yahshua de explicar la necesidad de conocer a Dios a través de Él y finalmente tener fe en su existencia. Porque para ayudar a alguien necesitas estar en mejor condición que la persona
que sufre. Si un ciego guía a otro ciego, seguro ambos caerán. Ahora, sin pretender ser un experto en teología, ni mucho menos, la parábola habla de la ignorancia que gente como la que aquí exponemos pretende guiar a quienes no saben nada y están destinados a ambos al fracaso. Mucho cuidado con eso. En Romanos 16:7 dice: yo os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Esto no es un juego y tenemos que analizarlo, y si usted cree tener la salvación, medite en esto. Antes que nada, usted debe de experimentar un verdadero arrepentimiento. La número 2, hacer a Jesús el Señor y Salvador completamente de nuestras vidas. La número 3, el mismo Espíritu Santo nos tiene que dar testimonio a nuestro corazón que somos hijos y herederos de la vida eterna. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué hago? Créame que yo no le puedo decir qué haga. Pero lo que sí puedo decirle es que si usted no está seguro de su salvación y en el lugar que ahorita está hay toda esta corrupción y malas doctrinas que he mencionado en este estudio, lo que sí puedo asegurarle es que si usted es de Dios y si usted ora y se humilla pidiéndole a Dios sabiduría y discernimiento, estoy 100% seguro que Dios le va a mostrar qué camino y decisiones tomar. Solo confíe y espere en Él. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.